Ya, ahora sí, oye, bueno, ya los saludé, ¿cierto? Ahora estamos grabando. Ok, nuestros contactos, ¿cierto? Nuestras conexiones van a ser por esta asignatura que les toca a ustedes, que es legislación laboral y previsional. Esta asignatura, la verdad que tiene harto contenido, sí, harto contenido, porque son muchísimas cosas las importantes, pero aún así no las están todas, ¿ya? Porque siempre van a quedar cosas afuera, porque es muy amplio esto de la legislación laboral. Eh, por supuesto también uno nunca termina de aprender, ¿sí? Siempre se está aprendiendo porque la legislación o los derechos laborales siempre hay renovaciones, siempre hay cosas que uno tiene que estar pendiente. Los ordinarios, los decretos, las normativas, todas esas cosas que dictan regularmente, ¿cierto? O la superintendencia o la dirección del trabajo, ¿cierto? Y que uno tiene que estar súper pendiente. Entonces, por lo tanto, no es que ustedes con esto, ¿cierto? Quedan así como listas para la vida. No, van a quedar listas para comenzar, ¿cierto?, a trabajar y a entender de qué se trata esto de la legislación laboral y además de la previsional, ¿ya? Van a tener una base sólida de conocimientos para partir, eso sí, pero y vuelvo a insistir, no es lo único, ¿ya? Ustedes van a tener que tener las ganas de estar siempre revisando, de estar siempre leyendo, porque si no se van a ir quedando atrás. Ese es el tema. ¿Cómo nos vamos a ordenar con respecto a esta clase? Primero, antes que todo, me encantaría que los que pudieran encendieran sus cámaras, ¿sí? Porque es súper fome hablarle a cuadraditos con nombres y no ver a nadie. Ya es como que, ¿están o no están? Gracias, Camila. Gracias, Betsabe. Yo sé que no todos pueden, ¿cierto? Porque de pronto o prendo la cámara o prendo el audio o me quedo sin nada, ¿cierto? Sí, yo sé que la tecnología a muchos nos está pasando la cuenta, ¿cierto? No todos estábamos preparados para esto, pero en la medida que puedan, yo se los agradecería, porque de esta forma yo puedo saber además si es que están atendiendo, si es que están. Mi forma de trabajo en esta virtualidad, ¿cierto? Quiere, Me gusta hacerlo lo menos virtual posible. Ya es como raro esto, pero me gusta hacerlo lo menos virtual posible. Por eso necesito que ustedes prendan las cámaras todos los que puedan. ¿Por qué menos virtual posible? Porque además yo estoy regularmente preguntando, ¿ya? Y les voy a preguntar precisamente a los que tienen la cámara apagada, porque yo quiero saber si están o no están, ¿cierto? Y además de eso, saber si están poniendo atención, ¿cierto? Aquí lo esencial, ¿cierto? Eh, no es invisible a los ojos, es al revés. Disculpe, profesora, Dígame. ¿se me escucha? Sí, por supuesto. Es que yo estoy del celu y no puedo usar la cámara del celu porque como que se me... No importa. Porque Mira, es el audio, como dijo usted, es el audio en la cámara, porque si no como se me empieza a entrecortar y entonces no quiero que se me entrecorte. ningún problema. Pero cuando yo te pregunte, Alexandra, tienes que estar ahí. Sí, no hay problema. ¿Sí? Esa es la cosa, ¿ya? Aquí la cosa Profesor, es una estar. consulta. Dígame, ¿Cómo lo vamos a hacer con el tema de la asistencia? lo vamos a pasar ahora. La Ah, asistencia, ya, en eso estoy. Dame un minutito. ya. Eh, entonces, bueno, eso es un tema importante. La entrada a clase es a las 8, ¿cierto? Yo voy a dar 5 minutos, por lo regular, para que se empiecen a conectar, de pronto, no sé, nos falta que justo se dieron cuenta que la cuestión se estaba descargando y no encuentran el cargador, ya, pueden pasar mil cosas, por eso 8:05, ¿cierto? No hay problema en empezar, ¿ya? Eh, con respecto a cómo funcionamos, por eso les decía que esto va a ser lo menos virtual posible, ya es como que estuviéramos en una sala grande a distancia, puede ser, ¿cierto? Entonces, hay que pasar lista,
lista normal y corriente, ¿cierto? Yo no sé si ustedes el año pasado alcanzaron a estar presenciales, no tengo idea. Ya, se pasa lista normal, porque el año pasado no pasaron lista prácticamente, pero ahora No. sí, ¿ya? Por lo tanto, que tienen que estar súper atentos a la lista, y además que me parece que tienen una condición de porcentaje de asistencia también para aprobar, ¿ya? Así es que, ojo, porque, les insisto, esto va a ser virtual, pero ojalá lo menos virtual posible, ¿ya? Eso con respecto a la lista. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, cada clase, ¿cierto?, tiene un PPT con respecto a los contenidos, ¿sí? Dentro de la misma clase, todas las clases van a tener tareas formativas, ¿ya? Estas tareas formativas se van a realizar en equipos de trabajo que hace Zoom. Yo le digo a Zoom, mira, júntame los alumnos en, qué sé yo, 3, 4, dependiendo de la cantidad de alumnos que hayan en la sala, ¿ya? Entonces, ustedes, ¿a qué les va a parecer a ustedes? Les va a aparecer una banda donde dice unirte al equipo o unirte al grupo y ustedes lo van a pinchar. Les va a tocar con cualquiera. Pregunta, ¿lo han hecho? ¿Han trabajado en equipo de trabajo en el aula? Sí, 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 hemos sí, lo trabajado, hemos hecho. Perfecto. pero ya ayer hicimos nuestros grupos, profesora. Yo no hago grupos, yo aquí lo hace el sistema, ¿ya? No, pero son los grupos de nosotros que hacemos los trabajos grupales fuera de clase. Ah, ya, perfecto. Ahí no hay ningún problema. Ustedes ahí lo ven ustedes como ustedes quieran, fuera de clase no hay problema. Pero en clases sí se hacen con equipos de trabajo que hace Zoom y que son obviamente aleatorios. Ahora, la pregunta del millón que todos me hacen, profe, ¿las tareas formativas tienen nota? Fíjense que no tienen nota. Pero a mi parecer, ¿cierto? Es muchísimo más enriquecedor un trabajo que hago por aprender, por adquirir el conocimiento, más que por tener una nota, ¿ya? Es más, si ustedes trabajan y hacen lo que tienen que hacer en el tiempo determinado, lo más probable incluso que ni siquiera tengan que estudiar para cuando tengan que dar la evaluación, ¿sí? Porque aquí la idea es hacer, ¿sí? No es aprenderse cosas como de memoria, uno tiene que aprender a hacer, sabiendo, indudable, ¿cierto? Pero si ustedes se concentran, ¿cierto? Y hacen en el tiempo que lo tienen que hacer, quizás después para la evaluación no van a tener que estudiar. Bueno, a lo mejor otras sí, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad, indudable, ¿cierto? Pero así de importante es el trabajo formativo en aula, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo trato de que esto sea un tema colaborativo, ¿cierto? Es decir, entre todos. Vamos a contar experiencias, ¿cierto? Si es que alguno tiene experiencia trabajando en esto de los recursos humanos, pero estoy segura que ni siquiera necesitan la experiencia, porque más de alguno tendrá en su memoria, oye, ¿sabes qué? A mi papá o a mi mamá le está pasando esto en el trabajo, o le entregaron a mi prima un contrato que decía esto otro, o por qué descuentan esto en las liquidaciones. Seguramente deben ustedes tener muchísimas preguntas, ¿cierto? Y muchísimas dudas también. Bueno, todo eso lo vamos a aprender acá a desarrollar, ¿cierto? Y entre todos vamos a buscar la respuesta. Puede ser que alguna vez que ustedes me pregunten algo que yo no lo sepa, puede ser, ¿cierto? Pero pierdan cuidado que voy a buscar la respuesta para poder dársela, ¿ya? Eso con respecto a eso, a los trabajos. Entonces, la modalidad es, pasamos lista, miramos contenidos en el PPT, trabajo formativo y finalmente presentamos y exponemos el trabajo que hicimos. ¿Ya? De esa forma vamos a trabajar. Ahora, los tiempos pueden variar. De pronto no alcanzamos a hacer un cierre completo, pero sí lo podemos hacer al otro día, porque nosotros tenemos clases hoy día y mañana. ¿Ya? Entonces va a ser continuo. ¿Preguntas, chiquillos, hasta ahora? No, profe, todo bien. Todo claro. Ricardo, no te escuché nada.
No era para decir que estaba todo bien. Ah, ya. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Algo que se le ocurra preguntar? Yo, profe. Dígame, Gabriela. Usted, por ejemplo, si uno tiene duda y ya fuera del horario, no por Zoom, ¿usted responde o solamente por la clase? A ver, ¿cómo nos vamos a comunicar? En el PPT van a aparecer mis correos, ¿ya? Yo respondo los correos solamente hasta un horario prudente, ¿ya? 6 de la tarde, no más allá de eso, ¿ya? Así que si a alguien se le ocurre mandarme un correo a las 10 de la noche, ténganlo por seguro que lo más probable es que les voy a contestar al otro día, no inmediatamente. De todas maneras, es súper importante si es que ustedes tienen delegada o delegado, tienen del curso. Sí, profe, soy yo. Ok, Betsabe, entonces va a salir mi correo ahí. Necesito que me envíes un correo para comunicarme contigo, ¿ya? Bueno, Lo que yo voy a hacer con Betsabe, y si ella me lo permite, obviamente, es entregarle mi celular. Le voy a dar mi celular a Betsabe, ¿ya? Entonces, cualquier duda urgente que ustedes tengan, o lo que sea, mediante Betsabe, y Betsabe también verá a la hora que ella contesta, porque ahí eso es el tema de ella, mediante Betsabe nos podemos comunicar para cosas urgentes, ¿ya? O cosas que no pueden esperar. Ahora, Betsabe tiene la gran responsabilidad de no darle mi teléfono a ninguno de ustedes, ¿ya? Para que no le insistan, porque ese es el compromiso que vamos a hacer con Betsabe, ¿ya? Porque ustedes comprenderán, tengo 180 alumnos. Entonces, si yo le entrego, solamente en legislación, entonces si yo le entrego el teléfono a los 180, mejor me contrato 2 telefonistas, ¿cierto? Para que puedan responder todas las preguntas de ustedes. Ya comprenderán que no se puede, ¿no es verdad? Entonces, mediante Betsabe, imagino que ustedes tienen un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Que todos los cursos lo tienen. Entonces, oye, Betsabe, pregúntale a la profe no sé qué, y la Betsabe me va a mandar la cuestión. Y yo voy a responder en la medida que pueda también, porque también ustedes comprenderán que, por ejemplo, cuando estoy en clase, no estoy en clase con otro curso, ¿cierto? Yo le voy a poner a la Bets, oye, espérame un poquito, estoy en clase, ya, o no sé, pues estoy comprando, lo que sea, ¿ya? Entonces ahí, en la medida, digamos, de que podamos responder lo más rápido que pueda, lo vamos a hacer. Betsabe, imagino que tú también estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. sí, profesora, ningún problema. Muchas gracias. Así que no urjan a la Betsabe pues, para que les dé el número, porque la Betsabe no lo va a hacer, así la sobornen, ¿ya? Porque aquí hay una cuestión súper importante, chiquillos, cuando uno trabaja en recursos humanos. Bueno, en la medida que nos vamos avanzando, yo les voy a contar muchísimas historias. O sea, imagínense la cantidad de años que llevo trabajando acá. Entonces, una de las cosas precisamente que uno tiene que tener cuando trabaja en los recursos humanos es la confidencialidad, ¿ya? Que es un valor por sí mismo, ¿cierto? Y es una condición que uno tiene que tener. Uno no puede, ¿cierto?, andar regando la información de los trabajadores por todos lados, ¿sí? Entonces, ser confiable, tener la confidencialidad de guardar todos los datos que tienen, eso es un valor en sí mismo y es algo que ustedes lo podría incluso caracterizar. Así les pongan un cordel en el cogote, ¿cierto? Dime cuánto gana el jefe. No pueden, no pueden, ¿cierto? O sea, ustedes son casi como que fueran sacerdotes con un confesionario. De esa forma lo tienen que mirar. No lo pueden hacer, ¿ya? Ese es básico, básico, básico. Una persona de recursos humanos como 80, olvídenlo, no van a llegar a ninguna parte. Así que eso es como básico que uno tiene que tener como trabajador, ¿sí? Bien, vamos a pasar la lista, chiquillos, porque si no se me va a pasar el tiempo. Mira, ahí ya ahí vemos 29, así que ya. Vamos a... Hoy día la clase va a ser súper cortita, porque obviamente tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, espérenme un poquito. A ver, ¿dónde está? Está acá. Vamos a pasar la lista. ¿Ven la lista, chiquillos?
Sí, profe. Perfecto. Vamos a pasarla entonces. Milko Arce. Presente. Tiaren Benítez. Jorge Briceño. Chiquillos, si alguien escribe en el chat, avísenme, porque cuando yo comparto la pantalla no puedo ver el chat, ¿ya? Génesis Briones. Presente, profesora. Alison Carrasco. Cindy Contreras. Presente. Jocelyn Correa. Presente, profe. Alexandra. Profe, la segunda niña sí está. ¿Quién? Presente, profe. Nombre. ¿Tienen? ¿Tienen? Es que no le escuché. En el chat dice que no se escucha, parece, pero que está. Ya, perfecto, muchas gracias. ¿Dónde voy? Alexandra Fris. Presente, profe. Dominic González. Presente, profe. La Betsabe Guerrero. Presente. Carolina Mallea. Presente, profesora. Maciel Meneses. Presente, profesora. Fernanda Miranda. Patricia Mon. Presente. Justiniano Moreno. O no, Gabriela. Presente. Perdón. Gabriela Moreno, ¿cierto? Sí, presente, profe. Justiniano es tu apellido, parece. Yesenia Muñoz. Presente, profe. Ricardo Muñoz. Presente, profe. Nicole Muñoz. Presente. Francisca, ¿eres Muñoz también o Nuñoz? No contesta. Claudia Orellana. Presente, profe. Sandra Pérez. Presente. Maritza Pino. Presente, profesora. Daniela Pu. Presente, profe, es Po. Po, ok. Camila Río Seco. Presente. Paulina Seguel. Presente. Vania Sigalia. Sigalia o Sigalia. Presente. Presente, es Sigalia. Ya. Angelina Torrejón. Presente. Krishna Ursúa. Aquí está. Alguien habla, no sé quién es. Krishna Ursúa está. Sí, profe, aquí. Ya. Tamara Valderrama. Presente, profe. Francisca Valdivia. Presente, profe. Y María Ángeles Valenzuela. ¿María Ángeles está? No. Y por último, Rebeca Vázquez. Presente. Perfecto. Entonces tenemos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. A ver, alguien respondió y no está. Profe, a Rebeca Vázquez la puso ausente, pero está presente. Ah, gracias. Mira, ¿viste? Y la Rebeca tampoco me dice nada. Ay, no me vi. Es que, profe, estoy paralelo trabajando y en la clase de usted. Sorry. Ya. Pero la lista, tiene que concentrarse en la lista, porque si no, ahí va a perder usted, pues. Ah, ¿Ya? pero le dije presente. Ah, está bien. Pero Sí, le también, dije. yo me puedo equivocar, por eso te digo, tienes que fijarte en la lista. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Perfecto, ahí estamos cuadrados.
Entonces, vamos a anotar los que están ausentes, que es el número 3, el número 5, 13, 19 y 31. Ok. Estamos listos con la primera patita entonces. Pasada la lista. Perfecto. Y nos vamos a ir ahora al aula. Ya. Siguen viendo la pantalla, ¿cierto? No me he salido del compartir. Sí, sí, se Todo sigue bien, viendo. se ve. Perfecto. Se ve el aula. Es que de pronto me cambio de pantalla y no me toma la compartida. Entonces, ok. Bien, este es entonces el aula virtual que ustedes tienen, ¿cierto? Y que obviamente tienen lo mismo que yo. Empezamos con una bienvenida general, ¿cierto? Que ahí, esas son pequeñas palabras mías. Luego tienen, si se dan cuenta, el enlace Zoom recurrente, es decir, todas las veces desde el mismo lugar. ¿Ya? No hay otro link más que sea ese link. Además, por otro lado, este link también está asociado a una asistencia extra, ¿ya? Eso va a significar, por ejemplo, que yo me conecté, ¿cierto? ¿Cuántos minutos estuve conectada? Si es que me caí y me volví a conectar, ¿cuántas veces también me volví a conectar? O sea, ahí queda todo registrado con respecto al movimiento de la conexión de cada uno de ustedes, ¿ya? Así que también tiene una forma, digamos, entre comillas, de control para saber si están o no están. Bien, después tenemos, ¿cierto?, la planificación didáctica, que es súper importante, chicos, que la lean, porque ahí, por ejemplo, están las fechas de las evaluaciones, ¿ya? Entonces, para que después no nos encontremos con sorpresa y lleguemos a la clase, ya chiquillos, hay evaluación, y me abran unos tremendos ojos, ¿ya? Así que ahí están las fechas de las evaluaciones, están los porcentajes y todo. La bibliografía, que obviamente para nosotros es la Biblia, ¿sí? Tenemos el Código del Trabajo. La Biblia, porque desde ahí partimos, ¿cierto? Para nosotros ese es el piso. No hay más que el Código del Trabajo, ¿ya? Por eso es importante y por eso está ahí en primera fila, digamos, como bibliografía importantísima. Hay otro tipo de recursos de aprendizaje también que van a estar en las salas, ¿cierto? Pero de todas maneras, y siempre ustedes en la vida laboral debieron estar revisando el Código del Trabajo. Bien, luego tenemos, ¿cierto?, las sesiones, ¿cierto?, que hoy día es la sesión 1, mañana la sesión 2. Entonces hoy día nos vamos a centrar en esta sesión, ¿cierto? Y ahí ustedes van a ir teniendo el orden. Mañana la sesión 2. ¿Qué vamos a hacer la sesión 2, ¿cierto? Ya en la sesión 2 ya tenemos un trabajo, digamos, en equipo. Entonces ahora vamos a ver entonces lo que vamos a ver hoy día, el del PPT-1, que básicamente es ponernos de acuerdo, cómo lo vamos a hacer, y vamos a dar una pequeña introducción, ¿cierto?, a esto de la legislación laboral. ¿Preguntas, chiquillas, hasta ahora? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, profe, todo claro. Maravilloso. Profe, Dígame. yo quería hacerle una pregunta. Sí. ¿Cómo van a hacer las evaluaciones? Las evaluaciones son en equipo de trabajo, ¿sí? En equipo de trabajo en aula, por una parte. Van a haber también cuestionarios, y esos cuestionarios obviamente son individuales, ¿sí? Y tienen un tiempo. O sea, yo les digo, chicos, cuestionario hoy día, evaluación, tienen tanto tiempo para hacerlo, porque eso se programa. Entonces ustedes se pueden meter al sistema entre tal horario y tal horario, por ejemplo, y ahí tienen que responder. ¿Ya? Eso. Y también podrían haber trabajos adicionales, digamos, fuera de la clase, pero me parece que no. ¿Son todos en clase o son cuestionarios? Dígame. Profe, disculpe, también preguntarle, por ejemplo, los cuestionarios del año pasado, nosotros teníamos, por ejemplo,
1 o 2 intentos o hasta 3 intentos para hacerlo y la nota más alta era la que nos ponían como nota final. Entonces quería saber si usted hace como el mismo procedimiento o cómo lo hace. Es que, a ver, lo que pasa es que no es que te pongan la nota más alta, la nota se te va a dar de acuerdo a cómo terminas el cuestionario. El intento, ¿cierto? Es cuando, no sé, sí, efectivamente puedes haber no respondido todo, por ejemplo, ¿cierto? O cuando quieres repasarlo, ¿ya? Entonces, lo que yo tomo es la nota del último intento, o sea, es la nota final. Porque si te sacaste un 6, ¿cierto? Y lo vuelves a intentar, no tiene sentido, ¿no es verdad? Porque te puedes equivocar. O sea, entonces, yo lo que doy son 2 intentos para hacerlo, sí, 2 intentos. Pero yo voy a considerar la última nota. ¿Ya? Entonces tiene que estar súper segura si lo van a volver a hacer. Porque eso significa entonces que yo voy a tener que revisar todas las notas del intento 1, del intento 2. Entonces eso no tiene sentido. Son 2 intentos. Sí, 2 intentos. Ustedes verán, indudablemente que si yo me saco un 2 o un 3 en el primer intento, lo voy a hacer de nuevo, ¿cierto? Pero es la nota final, es la, del segundo intento o del primer intento, porque a lo mejor lo voy a hacer una pura vez, es la nota final que yo hice. Los intentos son para, si tú quieres, obviamente mejorar la nota, ¿ya? Pero insisto, son 2 intentos. No sé si le quedó claro. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. No sé si tienen alguna otra pregunta, chiquillos, con respecto a eso. Ya. Profesora, yo tengo una duda. Dígame. ¿El cuestionario se entrega el mismo día que usted hace en clase o tiene algún plazo? Tienen plazo, indudablemente que tienen plazo, pero más que plazo es la cantidad de horas. Ya es el tiempo que van a tener. Si el cuestionario se hace en clases, obviamente ahí van a tener, no sé, 1 hora, 1 hora y media, dependiendo de la sesión, porque aquí ustedes tienen una sesión que tiene 2 horas pedagógica y la otra tiene 3. ¿Ya? Entonces ahí va dependiendo en qué sesión vamos a hacer ese cuestionario y va a ser con tiempo, exactamente con tiempo. Insisto, Profe. 1 hora, 2 horas, etc. Si es que, insisto con esto, si es que ese cuestionario nos corresponde hacerlo durante la hora de clases, ¿ya? Si el cuestionario es posterior y lo tienen que hacer en su casa, indudablemente que ahí hay más tiempo y hay más horas, ¿ya? Yesenia, estás levantando la mano, dígame. Sí, profe, eso mismo le iba a decir, ¿por qué no los cuestionarios quedan fuera del horario de clase? Porque en la clase queremos aprender lo máximo y para el cuestionario uno organiza su agenda, porque uno también tiene un montón de cosas que hacer y uno puede organizarse mejor. Igual que los docentes, muchas cosas que hacer. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que cuando nos toquen los cuestionarios van a ser evaluaciones. Y esas evaluaciones van a ser en el tiempo de clase. Por lo tanto, ahí no va a haber clase, va a haber solo evaluación. Ah, ya, profe. ¿Ya? Pensé que iban a haber cuestionarios formativos para aprender también, complementarios. No, nada. Estoy hablando de los cuestionarios que pueden ser evaluaciones. ¿Ya? Y eso se hace durante la clase, en el tiempo de clase, ustedes trabajan en sus cuestionarios y yo estoy aquí pendiente de lo que ustedes están haciendo. ¿Ya? Por eso le digo, vamos a tratar de hacerlo lo menos virtual que se pueda hacer. Igual que ustedes cuando están presencial, ¿cierto? Van un día porque les toca la prueba y están en la prueba y después se van, ¿cierto? Así funciona. Ahora sí. ¿Más dudas? No, sí, bueno. ¿Estamos, no? Ya, vamos a seguir entonces. Difícil. ¿Por qué? Es mi ¿Por opinión. qué? ¿Ah? Es una opinión. ¿Por qué difícil?
más difícil, creo yo. ¿Pero a qué te refieres con difícil? ¿Que lo podamos hacer en clases? No, por el poco tiempo y eso, ¿o no? Pero cuando usted está presencial, ¿cuánto tiempo le dan para hacer una prueba? No sé, porque no entré el año pasado nomás a estudiar. Ah, es verdad, pues usted no está. Bueno, pero cuando está en el colegio, pues. Ah, sí. Hora y media, No, 2 horas, profe. lo que pasa es que en la clase a veces, no sé, yo tengo hijos y se me vienen para acá encima y a estar haciendo una prueba Entonces, con los dos encima, eso el me día de la complica. evaluación, usted va a tener que, de alguna manera, coordinarse. De alguna manera va a tener que coordinarse, ¿ya? Porque cuando uno se pone a estudiar, también tiene que poner un poquito, digamos, de ordenar sus propios temas. Imagínate, cuando yo estudié, tenía 3 hijos chicos, un gato, un perro, un marido, la casa, y estudiaba y trabajaba, además. Entonces, por eso, te tienes que coordinar, te tienes que ordenar, ¿ya? Yo entiendo eso, porque yo también lo viví. Pero lea la planificación y ahí usted va a saber qué días son los que tiene evaluación y usted va a tener que ordenarse. ¿Ya? Listo. Sigamos. ¿Están viendo esto o no? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Estamos en el PPT ahora, en el PPT que está en el aula, claramente, y vamos a ver entonces qué significa esta asignatura, ¿cierto? ¿Cuál es la descripción? Y dice que ofrece al estudiante el aprendizaje de la legislación laboral que rige el derecho al trabajo y la previsión social, así como las funciones de fiscalización y control que ejercen los organismos reguladores con el fin de dar cumplimiento a esta normativa. Además, desarrolla habilidades básicas en la aplicación de estas normativas, resolviendo problemas planteados en situaciones simuladas. Profe, Dígame. disculpe. Y pensé que estaba bien, porque a mí me aparece la pantalla del aula en acá. No está compartiendo el PPT. Exactamente, No, pensé que estaba hablando del aula. Esa era la pregunta, chiquillo. Ya, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, profe. Ya, ok. Sí, profe, Es lo ahí que, está. lo que le estaba leyendo era esto, ¿ya? Y básicamente aquí es lo que yo les decía, ¿cierto? Vamos a aprender un tema de legislación laboral, de los derechos del trabajador, de los derechos y obligaciones del derechos y obligaciones del trabajador y de la empresa, los controles que ejercen algunos organismos, como por ejemplo los que les mencionaba, las superintendencias, la dirección del trabajo, ¿cierto? Todas esas organizaciones que las vamos a ir desmenuzando y las vamos a ver. En términos de previsión social, ¿cierto? Por supuesto, vamos a conocer todo lo que tiene que ver con la AFP, con el sistema de salud, los tipos de pensiones, los APB, etcétera. Todo lo que después, ojo, y que por eso es tan relevante para ustedes esta asignatura, esta es la base además para después pasar a remuneraciones, que les toca el próximo semestre, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que esta cuestión la tengan así como súper clara, ¿cierto? Para que puedan después hacer una liquidación de sueldo, porque yo siento que eso es como que todo el mundo lo quiere hacer, ¿cierto? Cuando estudia esto. Creo yo, a lo mejor estoy súper equivocada, pero bueno, es lo que yo me imagino. Bien, entonces, los objetivos generales de la asignatura: conocer la legislación laboral contemplada en el derecho del trabajo, conocer la legislación y derecho que rige y protege la seguridad social de los trabajadores y analizar las funciones de los organismos reguladores que fiscalizan el cumplimiento de la ley. Eso es lo que vamos a hacer. Y a esos objetivos queremos llegar, ¿cierto?, con esta asignatura. En la primera unidad vamos a ver el derecho del trabajo y la normativa vigente, ya como por ejemplo las fuentes, las características, el contrato de trabajo. Mira que eso es súper relevante entre la relación, ¿cierto?, de un trabajador y la empresa. Conceptos, ciertos tipos de contrato, los elementos que lo componen, las jornadas laborales, las cláusulas de terminación de un contrato, las normas, la negociación colectiva,
la tramitación, ¿cierto? La normativa aplicada y todo lo que tiene que ver con las negociaciones colectivas de los trabajadores, de los sindicatos con las empresas, de los trabajadores con las empresas, y se van a dar cuenta que hay varias formas, ¿cierto? Que no es tan solo cuando uno escucha esto de contratos colectivos, negociación colectiva, lo primero que se le viene a la mente, el sindicato. No es tan así. ¿Ya? Ahí van a ir dándose cuenta de hartas cosas que a lo mejor no sabían y que va a ser súper entretenido poder conocerlo. Luego tenemos la legislación de seguridad social, y ahí es donde vamos a ver, ¿cierto? Conceptos, fondos de pensiones, ¿cierto? Los sistemas antiguos y los que existen hoy día, las pensiones, los regímenes de salud, accidentes de trabajo, que yo imagino que ustedes ya tuvieron, o no sé si tuvieron o van a tener prevención de riesgo. ¿Le hicieron Ya ya lo o tuvimos, no? profe. Ya tuvimos el semestre pasado. Ya, les van a hacer algo de prevención de riesgo seguramente el próximo semestre. Y ahí la ley que la lleva es la 16.744, ¿ya? Esa es la ley que ustedes tienen que manejar con respecto al tema de los accidentes de trabajo o de trayecto. Profe, el año pasado nos pasaron un poco de eso. Ah, qué bueno. ¿En qué asignatura, hija? Seguridad laboral. Seguridad laboral. Sí, exactamente, exactamente. Por lo tanto, ahora no debieran andar tan perdidos entonces cuando toquemos eso de los accidentes laborales. Lo que yo les voy a mostrar un poco más con respecto a los accidentes laborales, por ejemplo, cómo se gestiona, ¿sí? Hay varios formularios distintos, hay tiempos distintos, formas de trámite, etcétera. Eso seguramente no se los pasaron. Y por último tenemos los organismos reguladores, ¿cierto? Que era lo que yo les estaba mencionando en un principio, como son, por ejemplo, la Contraloría General, las Superintendencias Sociales de Salud, la Dirección del Trabajo, etcétera. ¿Qué procedimientos hay en cada uno de ellos? ¿Cómo se pueden hacer las reclamaciones? Etcétera. ¿Ya? Si ustedes ven, son solo 3 unidades, pero la verdad es que son bastante intensas, ¿ya? Tienen harto contenido por medio. Vamos a tratar de que esto sea lo más ligero posible en términos de entendimiento, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahora, chicos? ¿No? ¿Sí? No, profe. Ya. ¿A qué horas terminamos, chiquillos? ¿A las 9 o a las 9:30? ¿Alguien sabe? A las 9:20 si no me equivoco, y después seguimos con otra hora más hasta las 10:20. Terminamos a las 10:10, profe. Ah, ya, eso era. A las 10:10. Ahí terminamos, ok. 10:10, perfecto. Ya, lo que pasa es que todavía no lo tengo bien claro porque en el sistema aparece una cosa y yo tengo otra. Entonces, por eso les pregunto a ustedes cuál es la información que tienen. Ya, entonces hoy día son las 3 horas, ¿cierto? Sí. Ya. Perfecto. Ok. Entonces vamos a ver esto, que es el concepto de trabajo, ¿cierto? Porque aquí nos vamos a introducir un poquito ahora con esto, el concepto de trabajo, porque claramente la legislación laboral, ¿cierto? Está súper requete contraligado con lo que tiene que ver con el trabajo, ¿cierto? Con los trabajadores, con las empresas, las normas que lo regulan, las leyes, etcétera. Pero antes de eso, nosotros tenemos que tener claro, ¿cierto?, cuál es el concepto de trabajo, ¿cierto? Aquí dice que es toda actividad humana libre. Mira lo que dice ahí, libre. Ya sea material o intelectual, ¿cierto? Permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra. Y cualquiera sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. ¿Sí? Eso es el concepto de trabajo. Entonces aquí hay varias cosas que tenemos que distinguir. Primero, estamos hablando
que quien hace el trabajo en primera instancia, ¿cierto? Es una persona, ¿ya? Estamos hablando del trabajo de una persona. Segunda cosa importante, que además se lo hace libre. Mira lo que dice ahí, libre, ¿cierto? Por tanto, nadie te obliga a hacer X trabajo, porque tú decides, ¿sí? Ahora, aquí hay algo, digamos, importante que uno debería así como dilucidar, por decirlo de alguna manera, porque uno dice, chuta, pero ¿qué tanta libertad tengo para elegir un trabajo? A ver, conversemos de eso un poquito. ¿Qué creen Yo ustedes? creo que igual no es tanta la libertad, porque por lo menos en Chile, si necesitas mucho un trabajo, no, obviamente uno no se va a regodear, y a mí me ha pasado de que no se va a regodear, por ejemplo, no es que no quiero trabajar en KFC, quiero trabajar en tal cosa, pero no tengo un título, no puedo trabajar por ejemplo, en recursos humanos. Entonces tengo que trabajar en comida rápida o en call center o cualquier de ese tipo de cosas. Exacto. ¿Y tú crees que desde ese punto de vista, indudablemente no eres libre? No, claramente uno no es libre, pero así son las cosas, aunque igual es muy complicado para muchas personas. Sí. ¿Y qué es la libertad? ¿Qué es la libertad para Profe, ustedes, yo creo chiquillos? que uno decide si toma el trabajo o no. Así como no es como que a uno le pongan una pistola en la cabeza y te dicen, ya tenéis que trabajar en esto. Sino que uno también tiene la libertad de buscar lo que a uno más le acomoda. Aunque no sea lo que uno quiere trabajar. Por ejemplo, claramente a mí me gustaría trabajar en recursos humanos, pero no puedo porque no tengo el título, pero igual yo tengo como un margen de opciones. Yo creo que esa es la libertad a la que usted se refiere, que uno igual, entre comillas, puede decidir a qué se puede dedicar por mientras. Exactamente. Es lo que Puede podemos hacer también con nuestra como, propia voluntad. ¿La Carolina dijo eso? Algo que podemos sí, hacer por nuestra Sí, propia voluntad. Perfecto. Ricardo, algo así como que nos sentamos cómodos, puede ser, ya. así Ok. como tener una libre expresión, por así decirlo. También, sí. Maritza Pino, ¿estás ahí? Sí, profe. Dígame, ¿cuál es su opinión? ¿Mi opinión? Sí. Bueno, yo en estos momentos, para mí, es poco lo que he trabajado, porque soy dueña de casa, pero los trabajos que he tenido han sido por necesidad, no porque yo me haya sentido eh, con la liberación de elegirlo. Ya. Por eso. Oye, ¿y te parece Pero poco tu pega en la casa? no, tengo bastante. Aparte, ahora sí estoy con la libertad porque tengo una pyme, estamos haciendo con mi esposo, entonces eso me siento contenta porque es algo mío, propio. Mira, Ese es como mi trabajo. ¿viste? Sí, ¿Viste? sí. Mira qué bien tu comentario. ¿La Dominique está ahí? ¿Dominique? Dominique, ¿estás? Dominique, ¿te fuiste? Ya, eso es lo que no quiero que pase, ¿eh? ¿Ya? Porque la Dominique no me responde, entonces no sé si está, si no está, no escribe en el chat, nada, ¿ya? Gabriela, ¿está por ahí? Sí, profe. Dígame, ¿cuál es su opinión? ¿Qué cree usted? Yo creo que si hacemos una encuesta y preguntamos a la mayoría no está cómodo con su trabajo porque la mayoría trabaja por necesidad, no porque le gusta el trabajo.
No porque no le... Ya, pero con respecto a la libertad de elección, ¿qué dices tú? Yo creo que la mayoría no es libre porque no trabaja en lo que a uno le gusta. Ya, ya. O sea, tú estás ligando la libertad con el gusto, digamos, con lo que uno realmente hace porque quiere, ¿no es verdad? Perfecto. ¿Quién más tengo por aquí? La Nicole Martí dice, no sé si será Martínez. Nicole, ¿qué opinas tú? Yo opino que la libertad va a depender de cómo lo veamos, porque es como la opción que uno tiene de elegir una oportunidad. Y ante eso uno elige dos opciones que pueda tener y ante el trabajo, por lo menos yo no trabajo en algo que no me gusta. No, Ya. aunque lo necesite mucho, no lo voy a hacer si no me siento cómoda. Ya, perfecto. ¿Cuántos años tienes tú, Nicole? Yo tengo 34 años. Ya, pero has trabajado en otras cosas Sí, antes? sí he trabajado en otras cosas. Por lo menos Ya, siempre yo he dicho lo mismo. A mí no me gusta trabajar en bodegas. No es algo que yo menosprecie o sienta que es un trabajo que no. Lo que pasa es que no me gusta, no me acomoda. No me gusta el ambiente que hay y no trabajo en eso. Prefiero buscar en otros lugares trabajo. En un call center, en el retail, en las tiendas, diferentes cosas. ya. Sí, sí, perfecto. Sí, pues chiquillo. A ver, Profe, yo creo que aparte de la necesidad que todos podamos tener de buscar trabajo o algo así, hoy en día los trabajos no llegan a la casa, somos nosotros los que buscamos el trabajo. Entonces yo creo que ya en el momento de buscar estamos siendo libres a elegir a lo que postulamos o no. Si nos llaman o no y tenemos varias opciones, ya es otra cosa, pero ya desde el momento en que nosotros comenzamos a buscar estamos siendo libres a elegir lo que queremos para nosotros. exacto. ¿Sí? Krishna. O sea, disculpe, profe. Profe, ay, La Krishna me habló primero. Espérame un poquito, Sí. Maciel. Dígame. Lo que yo quería decir, por ejemplo, era con respecto a la libertad que tenemos en el trabajo, independiente del trabajo que sea. Yo creo que no tenemos mucha libertad porque siempre vamos a tener un jefe o alguien que nos esté diciendo qué tenemos que hacer o qué errores estamos cometiendo. Quizás muchas veces no nos gusta que nos corrijan. Sí, tienes razón. Sí, por supuesto. ¿Alguien quería hablar también? La Maciel parece que era. Maciel, Yo, dime. profe. pucha, O la Alejandra, no sé cuál de las dos. profe, Era yo, profe. Era yo, ¿quién es yo, po? Alexandra, Ya, Alexandra, disculpe. dígame. No, es que yo iba a decir que igual, no, es que yo no creo que hay libertad en elegir el trabajo. Ya. Porque, y de hecho no, le pasa a muchas personas, tanto extranjeros como chilenos, Ujú. porque es esta pega o nada y te quedas sin nada y no llegas a fin de mes y no tienes nada que darle a tus hijos ni a tu familia. Es así la situación y para muchas personas, porque uno mucho puede decir, sí, hay muchas personas que tienen la facilidad de elegir tal vez, porque ya mandar tu currículum y le mandaban dos trabajos y uno le acomoda más que el otro, tal vez no tiene todas las ganas de trabajar en eso, pero por lo menos lo tiene. Hay personas que ni siquiera tienen la oportunidad de trabajar, porque por ejemplo sufren discriminación, sufren algún problema, alguna situación, es demasiado incómodo, no tiene tiempo para su familia, para sus estudios. Igual es súper complicado eso, por ejemplo, a mí me han discriminado muchas veces por mis tatuajes, porque yo tengo varios tatuajes. Entonces eso igual es muy complicado, porque al fin y al cabo desprecian a una persona sin conocerla o ver su valor en conocimiento y solamente físicamente o por ser un extranjero. Entonces eso yo creo que no es una libertad de elegir trabajo. Al fin y al cabo a ti te están eligiendo y por eso nosotros como también pasamos reclutamiento y selección, eso también lo ve recursos humanos. Sí, sí, en parte también tienes razón, indudable. profe, Dígame. yo quiero dar mi opinión. Sí, por supuesto. Lo de la libertad, yo lo veo más que nada si la persona, a ver,
que la persona es libre para poder elegir si quiero trabajar en eso o no, porque claro, por necesidad uno va a buscar trabajo y le va a encontrar trabajo. Si trabajo puede haber de aseo, de bodeguero, de cajera, de lo que sea, pero uno está en la decisión si lo quiere tomar o no. Y en ese sentido todos somos libres, independiente de la necesidad que uno tenga. Esa es mi opinión. Profe, yo igual estoy de acuerdo con la compañera que habla de la discriminación a los extranjeros, porque a veces ellos tienen que trabajar en esto y esto es lo que hay nomás, po. Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de que si yo necesito trabajar, a mí nadie me obliga, por ejemplo, a trabajar de prostituta. Entonces yo tengo la libertad para elegir a qué me voy a dedicar o en qué categoría yo voy a buscar trabajo. Exacto. La Maciel quería hablar también, parece. Sí, profe, yo decía que no hay mucha libertad porque hay gente que o no pudo terminar sus estudios y tiene la necesidad a veces de poder trabajar y no lo toman en cuenta porque no terminó la enseñanza media. Y ahí es como, siento que nadie lo dijo porque están todos hablando de que a uno lo eligen y todo, pero yo siento que esas personas son las que más salen como perjudicadas, las que a veces necesitan trabajar y por X motivo no pudieron terminar la enseñanza media y no los toman en cuenta o los dejan al final, siempre. Profe, yo estoy de acuerdo con la compañera porque a veces yo encuentro que cuando las personas buscan trabajo, por ejemplo, de limpieza, yo lo encuentro como medio estúpido que pidan enseñanza media completa porque si van a hacer limpieza, yo creo que para agarrar una escoba, limpiar no necesitan matemáticas ni nada de eso. Sí, eso mismo me refería. A ver, ¿quién tengo por acá? La Patricia está. Patricia, Sí, profe. dígame, ¿qué opina usted? Yo opino que obviamente todo esto depende de las historias personales de cada uno, Ya, porque por lo menos yo he trabajado como en lo que me ha dado más plata, más que nada. ya. O sea, si tengo dónde trabajar, obviamente me voy a ir para el lado donde pueda ganar más plata. Entonces no sé si eso tiene que ver con la libertad o no, porque al final he hecho cosas que he Pero estado en trabajos que no me han da lo gustado. mismo el trabajo con tal de ganar más plata. No, no da lo mismo. Ya, Obviamente que sea un trabajo donde yo me sienta que me respetan, que no me pasen a llevar, que se cumpla el contrato de trabajo, pero sí veo el lado monetario. perfecto. Gracias, Patricia. Angelina, ¿estás ahí? Angelina. Angelina. Sí, profe, aquí estoy. ¿Se escucha? Sí, la escucho fuerte y claro. Cuéntame, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo las experiencias que he tenido de trabajo, igual he tenido la oportunidad de elegir, Ya, no en algo que sea como de ingeniería, trabajar en construcción y eso, pero sí he tenido bastantes oportunidades de trabajo y he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de elegir el trabajo que a mí me acomoda, en donde yo me he podido desenvolver mejor, que he podido realizar bien mi trabajo, valga la redundancia. Sí, he tenido como esa oportunidad. ok. Bien, gracias por todas las opiniones que dieron. La verdad es que esto de la libertad, chiquillo, es algo bastante subjetivo, ¿ya? La libertad siempre va a tener que ver, alguien lo dijo por ahí, con respecto a las experiencias que uno pudiera tener, ¿cierto? O con las experiencias de otros que nos llegan a uno. Si yo me voy a la palabra libertad, efectivamente los seres humanos somos libres, ¿sí? Libres de elegir. Lo que pasa es que muchas veces
lo mezclamos, ¿cierto?, con la necesidad y con las posibilidades que efectivamente tengo, ¿ya? Si nos vamos a la legislación, ¿cierto?, en la Constitución, ¿cierto?, la muy vilipendiada Constitución de 1980, que me imagino que todos algo saben, dice, por ejemplo, entre otras cosas, que los padres tendrán la libertad, ¿cierto?, de que los hijos se eduquen en los establecimientos que ellos quieren. Eso dice la Constitución, ¿cierto? Ah, entonces yo soy libre de poner a mis hijos en el San George, por ejemplo. No, va a depender de la condición No. económica. No, pues, ¿cierto? No. ¿Por qué? Porque claramente, ¿cierto?, estas libertades, de alguna manera, ¿cierto?, o por algún lado, se nos ven coartadas. ¿De por qué? Por las necesidades, ¿sí? Que son dos cosas distintas. Una compañera decía ahí que la gente, por ejemplo, extranjeros, ¿cierto?, casi que no tenían mucha opción de elegir porque claro, porque tenían que comer, pues, ¿cierto? Entonces, es cierto, la necesidad muchas veces, ¿cierto?, opaca o achica la amplitud de libertad que podamos tener, ¿cierto? Pero aún así, chiquillos, seguimos siendo libres. Seguimos siendo libres, ¿sí? ¿Puede haber necesidad? Sí, puede haber necesidad, ¿cierto? Pero seguimos siendo libres. Una compañera dijo ahí algo de la prostitución, no me acuerdo bien su hilo de lo que dijo, pero claro, ¿cierto? Si a mí me dicen, oiga, ¿sabe qué? Por cada cliente que usted atienda, ¿cierto?, va a ganar 300 lucas. Sí, pero el trabajo es prostituirme. Entonces yo digo, no están mal las 300 lucas, ¿cierto? Si finalmente, ¿cuál es el problema? ¿Cierto? ¿Podría besar eso? Sí, pues. ¿Y estoy en libertad de besarlo? Sí, pues. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cierto? Ahora, otra persona diría, pero ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿qué estamos hablando? ¿Cierto? Porque eso tiene que también que ver, ¿cierto?, con la moral, que también está mezclado ahí, con la moral. Ahora, ¿pero qué es la moral? Así como, ya. Finalmente, chicos, son las libertades. Ustedes están aquí estudiando porque tuvieron la libertad. En algún minuto de su cabeza dijeron, yo quiero estudiar. ¿Cierto? Yo quiero estudiar. Y fueron libres de elegir. Es más, ya, ustedes me pueden decir, sí, lo que pasa es que estoy estudiando porque tengo gratuidad. Lo más probable es que la gran mayoría de ustedes tenga gratuidad. ¿Cierto? Y eso a lo mejor les generó que, como tengo la gratuidad, me van a pagar, no tener ya, listo, perfecto. La cubriste la necesidad. Pero ustedes tuvieron la libertad de elegir la carrera. ¿O alguien los obligó a estudiar recursos humanos? No. Entonces ahora aguanten. No queda de otra, no queda de otra. ¿Cierto? Pero uno siempre va a tener la libertad, chiquillos. Siempre va a tener la libertad. Y eso es lo que ustedes tienen que tener aquí metido en la cabeza. Profe, Dígame. pero ¿qué tanta libertad tiene el ser humano? Porque, o sea, si nos ponemos en el contexto de libertad, es hacer lo que nosotros queremos a cierto límite, no, por ejemplo, transgredir a otra persona, pero por ejemplo, la eutanasia. Ya. Si alguien no quiere seguir viviendo y no quiere seguir nada, y es su decisión, porque de verdad no siente que la vida sea para esa persona, pero eso igual es controlado, por lo menos aquí en Chile, porque en otros países sí está legalizado y todo, pero es complicado. Igual, yo encuentro que la libertad tiene como muchos peros, en tanto leyes como morales, entonces igual es complicado. Lo que pasa es que si tú te vas a las leyes chilenas, ¿cierto? Y te concentras en la ley principalmente, claro, pues, indudablemente que hay un montón de trabas y por algo existen las normativas. Del momento que existen las normativas, los ordinarios, los decretos y las leyes, es porque ya no hay tantas libertades, ¿cierto? La ley te indica lo que debes y lo que no puedes hacer.
¿cierto? Los decretos te dicen cómo lo tienes que hacer. Las normativas y los ordinarios te informan de qué manera, cuándo, cómo y dónde. Por lo tanto, si yo me enfoco en las leyes, indudablemente que estamos cerrados por todos lados, estamos cercados, nos tienen rodeados, ¿cierto? Claramente en ese aspecto no tenemos ninguna libertad. Pero aún así, cuando tú, sí, Tamara, tienes toda la razón, dice, pero son ejemplos que sirven para entender, perfecto. Pero aún así, tú sigues siendo ser humano libre. Tú sigues siendo ser humano libre, ¿ya? Indudablemente que también lo que dijiste con respecto al otro, ¿cierto? Claro, yo no soy, por ejemplo, libre para robar, no soy libre para hacerle daño a otro, ¿cierto? Estamos hablando de la libertad intrínseca que uno tiene. Con respecto, por ejemplo, a la eutanasia que tú me estabas diciendo, con respecto al aborto libre, por ejemplo. Sí, cada uno tendrá su propia opinión. Cada uno tendrá su propia opinión. Pero hay ciertas cosas, según mi opinión, y que ustedes pueden tener la de ustedes, ¿cierto? Hay ciertas cosas que las personas sí debiéramos decidir. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de la eutanasia. Yo creo que sí. Yo creo que cada persona tiene la libertad de decidir. Si estoy con un cáncer terminal, mi familia ha vendido su casa y hay una serie de cosas que han interferido por esta enfermedad, quizás yo puedo decidir, ¿saben qué? Yo llego hasta acá. Muchas gracias por haberlos conocido, lo pasamos chacho, ¿cierto? Pero me parece que es suficiente. Y yo creo que la gente debe tener esa libertad. La misma cosa con el aborto. ¿Por qué no? ¿Por Aborto qué? libre y seguro. ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué alguien me tiene que decir a mí, ¿cierto? Oye, no, pero claro, hay ciertos límites, ¿cierto? Porque si yo me hago un aborto de un bebé de 6 meses, indudablemente que puedo correr hasta yo el riesgo, ¿cierto? Estamos claros en eso, o sea, igual de todas formas pueden haber ciertos límites. Pero aún así, yo tengo que decidir sobre mi cuerpo. Yo tengo que decidir. Así como ahora, actualmente, chiquillas, hay un montón de chiquillas grandes, estoy hablando sobre 30, que no quieren tener hijos. No quieren tener hijos. ¿Y yo las voy a obligar a tener hijos? No, pues válido. Tienen que tener hijos. Profe, yo encuentro que sobre el aborto, como que yo estoy en apoyo solo de las 3 causales, porque ahora, como dicen, no es como antes que costaba. Si yo sé que no quiero tener un hijo, tengo toda la facilidad para cuidarme, ya no es como antes que me costaba hasta el consultorio, igual te da el método para cuidarte. Sí, pero en la escuela no tienen la educación, no hay la educación sexual que debería haber para que los niños, porque los recursos los hay, pero la educación sexual no está. En la Entonces, el niño escuela, igual se puede... yo entiendo, pero en la escuela yo creo que uno tiene sus padres, su familia también que la educa, no es solamente pero que es la un tema profesora te Sí, educa todo. pero por ejemplo, Es mis un pañal en papás pañales ese jamás... tema. A veces los papás me no... enseñaron sobre educación sexual, porque a ellos les da vergüenza explicarme eso. Claro. Entonces, no todas las familias son iguales. Entonces, eso igual debería verse en la escuela. Por ejemplo, hay muchos métodos anticonceptivos, como dice la compañera, súper válidos. Pero si eres fértil, todos esos métodos conceptivos no te sirven de nada. Entonces, es válido si uno en una edad y está como desarrollada y volver a tener hijos, yo creo que es válido, es tu decisión, es tu cuerpo, como dice la profesora. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahora que están pidiendo recetas, por ejemplo, para comprar las pastillas anticonceptivas y muchas personas, debido a la cuarentena, no pueden ir a un ginecólogo o no pueden pagarlo y tampoco, o sea, hay que esperar meses para que te den una hora en un consultorio? ¿Y qué pasa durante ese lapso de tiempo que, por ejemplo, quedaste embarazada? Exactamente. Pero es que Nadie responde y nadie nos va a ayudar. Lo que pasa es que el método de la receta de la pastilla anticonceptiva es para hacer la compra online. ¿Por qué? Porque si tú llegas y dices, no sé, pues quiero la Norvetal tanto, y resulta que no eran las Norvetal, ellos tienen que responderte de alguna manera y por eso tú tienes que mandar la receta médica. Pero no es que exijan la receta,
Si vas a comprarla en la farmacia de forma normal, no te van a pedir la receta. Por eso están pidiendo la receta online. Ahora, volviéndonos un poquito al centro de lo que estábamos hablando, la Yesenia me estaba diciendo que queremos aprender legislación laboral. Sí, lo que pasa es que en la legislación laboral, ¿cierto? Precisamente se cruzan todas estas cosas. Se cruzan todas estas cosas. O sea, no creas que la legislación laboral es el artículo este y el artículo el otro. No, porque también tiene que ver con un análisis. ¿Ya? También tiene que ver con el análisis incluso de nuestras propias vidas, ¿ya? Entonces, volviéndome al PPT, ¿cierto? Chicas, todas tenemos libertades. Todas tenemos libertades. Ahora, ¿cuáles son las cosas que nos coartan, cierto? Nos coarta, por ejemplo, nuestras propias experiencias, nuestra educación, ¿cierto? No estoy diciendo ni mala ni buena, sino que estoy diciendo diferente. ¿Sí? A eso me refiero, diferente. Yo no puedo decir que una educación es mejor que la otra y la otra es mala y la otra... No, son diferentes. Y por otro lado, uno también tiene que, en estos tiempos, ¿cierto?, tener súper claro esto de las diferencias y esto de las diversidades, ¿sí? Uno tiene que tener una mente como súper amplia. Una chica por ahí dijo, es que yo busco trabajo y por mis tatuajes de pronto a lo mejor no me pueden dar o me han discriminado, no recuerdo bien lo que dijo. Pero sí, efectivamente sí. O sea, de hecho, si nos vamos puntualmente a la ley, uno de sus principios es no discriminatorios. Antiguamente, ¿cierto?, los currículum vitae se enviaban con foto, ¿sí? Enviar currículum con foto. Y nosotros los pelotudos enviamos los currículums con foto, ¿sí? Y ahora no. Ahora tú no te exigen eso porque no corresponde que te lo exijan, ¿cierto? O te decían, por ejemplo, buena presencia. Entonces uno decía, ¿qué es buena presencia? ¿Cierto? Porque a lo mejor yo con calzas, por ejemplo, y una polera, tengo regia presencia, ¿sí? Pero a lo mejor no es lo que la empresa busca del postulante, ¿ya? Entonces, aquí hay una cuestión también súper clara, chiquillos. Cuando uno busca pega, no es que uno no sirva. Ustedes siempre tienen que tener la moral súper arriba y tienen que conocer cuáles son o qué es lo que ustedes valen. Eso se llama autoestima, ¿ya? Entonces, no es que ustedes no les sirvan a la empresa, es que probablemente esa empresa no te sirve a ti. Es lo más probable, ¿ya? ¿Por qué? Porque así como ustedes lo estudiaron también, las empresas diseñan un perfil, ¿cierto? Para un cargo, para un puesto, un perfil diseñado. Y los postulantes que llegan deben adecuarse a ese perfil. ¿Para qué? Para que pueda cumplir esas labores, ¿sí? Entonces, si yo no quedo en un trabajo, entre otras razones, no estoy diciendo que sea la única, es porque la empresa no me sirve a mí entonces. ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar en una empresa que no calzo, ¿sí? Entonces, desde ahí también tiene que ver con mi propia libertad. No sé si me entienden. Ahora, yo les voy a contar una historia que tuve hace muchísimos años atrás. Yo estaba muy joven, debo haber tenido 19 años, o debo haber tenido más. Hace harto rato, tengo 53. Voy a cumplir 54, así que hace mucho rato. Entonces, Entel estaba recién formando su equipo de contact center. Yo estaba recién saliendo de la escuela del comercial, ¿cierto? Porque yo estudié en un comercial, quinto medio, y claramente tenía que trabajar, porque además tenía una hija, ¿cierto? Fui mamá joven, tenía 18 años cuando tuve a mi hija, entonces tenía que trabajar, no me queda de otra. ¿Ya? ¿Te gustó ser grande? Ya, ahora tenéis que apechugar, ¿cierto? Ya, y me presenté a esa cuestión. Había mucha gente en esa entrevista.
Y la entrevista era una entrevista grupal, eran entrevistas grupales, en la cual te entregaban, ¿cierto?, una tarea. Eran varios grupos, ¿cierto?, una tarea. ¿Ya? Y yo llegué ahí por una amiga que ya trabajaba, no en el call center, pero sí trabajaba en otra área, ¿cierto? Y yo llegué por ella. Ok. La cuestión es que entregaron el documento, una hoja que había que hacer algo, y estaban todos se miraban. Todos se miraban. Mi equipo, el que a mí me tocó, debe haber sido unas 8 personas. Y todos se miraban, y nadie hacía nada. Entonces yo agarré el papel, ¿cierto? Empecé a leer lo que decía, y empecé a trabajar, pues. Ya, oye, ¿qué les parece si hacemos algo? No sé qué, mira, hay que hacer esto. Empecé a dirigir, a repartir, a coordinar, ¿cachai? Nos dieron un tiempo. Ya, pues, regio el trabajo, pues. Todos cooperaron, todos hicieron la cuestión. Yo dije, estoy del otro lado, con esta quedo. Graso error, pues. No quedé. No quedé. ¿Por qué creen ustedes que no quedé? Su liderazgo. Porque no necesitaban líderes, ¿sí? No. Lo que ahí necesitaban eran personas que trabajaran en un call, o sea, una persona que está ahí y que solo va a responder lo que tiene que responder y que no va a hacer nada más, ¿cierto? Entonces, si a mí me hubieran contratado, lo más probable es que no hubiera terminado trabajando en el call, habría terminado de hacer otra cosa, porque mi perfil no estaba adecuado, ¿cierto? Después de eso, porque me costó aprender esa cuestión, pues sí, obviamente yo ahí no estudiaba esto, así que me costó, hacía puros porrazos. Después me fui a probar suerte al Burger King, no al Burger Inn, ahora se llama como Burger King, pero en ese tiempo se llamaba Burger Inn, que fue uno de los primeros, si no me equivoco, el primero de comida rápida que llegó a Chile, y que estaba ubicado en la famosa Plaza de la Dignidad, donde está el Teatro de la Universidad de Chile. No sé si alguien... Ya, por ahí, en uno de esos locales que hay ahí estaba, que fue el primer Burger Inn que llegó a Chile. Me presenté, ¿ya? Hice una cachada de prueba, toda la cosa, no sé qué. Y la persona que entrevistó después, porque fueron varias pruebas, que yo era la primera vez que los veía, me entrevistó un caballero que era, no me acuerdo, pero creo que era el gerente, y me dice, ¿sabes? Me dijo, te fue súper bien en los exámenes, me dijo. Las viste con todas, me dijo, súper bien. Y yo, qué bueno. Pero, ¿sabes? Me dijo que esta pega, me dijo, vaya a durar súper poco, me dijo, súper poco. Yo, pero, ¿sabes? Le dije, mira lo que me están diciendo ustedes, pero es que sabe que yo tengo necesidad de trabajar, pero yo tengo una hija, le dije. Y el caballero me dijo, bueno, elige tú. Si te quieres quedar, te quedas, me dijo. Mira lo que me dijo, elige tú. Si te quieres quedar, te quedas. Y yo, sí, pues, o sea, tengo que quedarme si yo tenía que trabajar en algo. Bueno, me fue súper bien. De hecho, el caballero me mostró las cuestiones. Súper bien, igual. Duré una semana. Porque no era mi pega, pues. Yo decidí, sí. ¿Me dieron la libertad? Sí. Pero no era mi pega. O sea, ¿El horario era muy salía a las 12 de complicado? la noche. Oh. Con horarios partidos. Lo único almuerzo que te daban eran hamburguesas, porque no te daban otra comida, ¿cierto? La pega era súper extraña, porque tenías que ir rotando. Nada que hacer, pues. ¿Se das cuenta? Entonces ahí efectivamente el caballero me lo dijo. No vas a calzar aquí porque esta pega es para otra gente, no para ti. Pero me dio la libertad de elegir. Tuve la libertad, de todas maneras la libertad de elegir. Elegí quedarme. Duré una semana. Y de hecho me acuerdo que después, muchos años después, me di cuenta que nunca cobré la semana de sueldo. Llegué y me fui y no cobré nada. Imagínate, más encima. Eso le iba a decir, profe, ¿Sí? No lo que cobré. cuando uno dura 1, 2 días, una semana, uno no recibe nada, nunca te pagan eso. Es que tenéis que cobrarlo, po, si es trabajo, po.
Legalmente te lo tienen que pagar, así sea un día. ¿Cachai? No lo hice. Por ejemplo, yo trabajé 5 días en el Hospital del Carmen como en limpieza de cocina y yo dije ya renuncié porque la pega era demasiado dura y de hecho todavía estaba estudiando y dije no me alcanza el tiempo, llego muy cansada a la casa, llego a dormir y no voy a tener tiempo para las clases. Entonces renuncié y a fin de mes me depositaron la plata. No tuve que alegar, no tuve que nada, porque igual había firmado contrato, había hecho todo, entonces legalmente me tenían que finiquitar y todo, entonces Aunque no tengas no hubo problema. contrato, de todas formas los días trabajados se deben pagar. Lo que pasa es que los trabajadores no legamos, ¿cierto? Y lo dejamos no, que me van a pagar si son 2 días. Eso es lo que pasa, pero eso se cobra porque fue trabajo hecho. Bien, sigamos adelante porque estábamos aquí, ¿cierto? Chiquillos, son las 9:25, se supone que terminamos a las 9:10. ¿Les parece que nos tomemos un pequeño break? ¿O no quieren y terminamos antes? No, profe, sigamos de largo nomás. Sigamos. ¿Sí? Sigamos Ya, nomás, profe. Termina la clase Sí, y así uno empieza a hacer sus cosas ya. sí. Ya, pues, esto no es tu cosa, esto es una cosa distinta, entonces. Ya, entonces, quedamos recién ahí en la palabra libre, cáchate, no, como que no avanzamos nada, pero sí avanzamos harto, por cierto. Avanzamos porque obviamente te está diciendo qué tipos de trabajos son los que tú puedes hacer, ¿cierto? Pero que aún así siempre los trabajos debieran ser bajo un contrato de trabajo, es decir, es cierto, el contrato de trabajo es el que te indica cuáles son las condiciones, ¿cierto?, en la cual tú vas a trabajar. Regularmente, obviamente, cuando tú firmas un contrato es bajo subordinación y dependencia. Eso tienen que grabarlo, anótenlo. Bajo subordinación y dependencia. Eso es firmar un contrato, en que ambas partes se comprometen a una labor, ¿cierto? Yo me comprometo a trabajar y el otro se compromete a pagarme por ese trabajo. Entonces, por otro lado también tenemos el derecho laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque el derecho laboral, con respecto al trabajo, ¿cierto?, es que el objeto debe tener 3 cosas importantes. Primero, tiene que ser personal, es decir, solo lo realizan personas físicas, ¿ya? ¿A qué se refiere con eso? A que yo debo ir a un lugar a hacer la pega, ¿ya? A eso se refiere, que sea personal. Claro, ahora en estos tiempos, ¿cierto?, de pandemia y todo el tema, de pronto esto como que ha cambiado un poquito, ¿cierto? Porque estamos virtuales, porque está el teletrabajo, etcétera. Pero de igual forma, el trabajo se hace en forma física. O sea, yo tengo que estar, aunque tenga que ir a la oficina, o aunque tenga que hacerlo desde mi casa, yo tengo que estar, lo tengo que hacer. Por otro lado, dice que es voluntario, ¿cierto? El trabajador es libre o no de elegir si trabaja o no a las órdenes de otro, en qué actividad y para quién, ¿cierto? Es lo que estábamos recién revisando, que tenía que ver con la libertad, con las libertades, ¿cierto? Entonces, efectivamente yo soy libre, pero desde el punto de vista laboral, ¿cierto?, de la legislación laboral, como yo tengo que firmar un contrato, ¿cierto?, para este trabajo, entonces nadie me pone a mí una pistola en la cabeza para yo firmar el contrato, ¿sí? Y ahí llega esa es mi libertad, porque yo decido si firmo o no firmo ese documento, ¿cierto? Es mi libertad. Y yo voy a ver, primero lo voy a leer, ¿cierto? Y lo voy a revisar claramente. Y si hay algo que a mí no me gusta o no lo tengo claro, voy a preguntar. Y si es que no me conviene, entonces no lo voy a firmar, ¿cierto? Porque esa es la libertad que tengo. Ahora, indudablemente que esa libertad, vuelvo un poquito atrás, queda truncada, ¿cierto?, cuando uno tiene ciertas necesidades y lo hace también por necesidad, ¿cierto? Bueno, pero ese es
ese es un tema que está adicional, pero en términos primitivos, ¿cierto? O desde la génesis, somos libres para firmar un contrato. Dice por cuenta ajena, mira lo que dice acá, los bienes o servicios producidos por el trabajador no le reportan beneficios económicos directos ni pérdida alguna. Mira lo que dice acá, ¿por qué por cuenta ajena? ¿A qué se refiere? Porque el trabajo que yo hago, ¿cierto? Es un trabajo para otro, no es un trabajo para mí. Estamos hablando de las personas que están contratadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una persona que está, no sé, que trabaja en la Coca-Cola, ¿sí? Y que está en una línea de producción. Y hace, no sé, pues, 1 millón de Coca-Cola, 2 millones de Coca-Cola, no tengo idea. ¿Sí? Deme un segundito. ¿Aló? Bien. Hola, Pedrito, dígame. No, ya te lo voy a mandar de nuevo. ¿Ya? Listo, te lo voy a mandar de nuevo. Chao, chao. Ya, perdón. Siempre dejo descolgado el teléfono, pero ahora me olvidé. Ya, entonces, estábamos hablando de este ejemplo, ¿cierto? Un caballero que está en una línea de la Coca-Cola, donde hace las bebidas, ¿cierto? Hace, no sé, pues, 1 millón de Coca-Cola. Perfecto. Pero, ¿el caballero gana algo por hacer ese millón de Coca-Cola? No, pues, ¿cierto? Él está ahí trabajando, haciendo su función, ¿cierto? El que gana por esa cantidad de producción es el dueño, no él, ¿sí? Entonces, eso significa entonces que es por cuenta ajena, que yo trabajo para otro. Por otro lado también tiene que ver, ¿cierto?, que este otro asume las responsabilidades. ¿Qué pasa si yo llego a mi oficina y no hay luz? ¿Cierto? Y no puedo trabajar, porque yo trabajo con el computador, ¿cierto? Y no hay luz. La empresa no puede descontarme a mí el día o las horas en las cuales no trabajé, porque no es de mi Profe, pero la responsabilidad. mayoría de veces no respetan esa ley o el derecho, porque hay veces, ay, como no le fue bien a la empresa, te vamos a bajar el sueldo, o porque no trabajó, no sé, problema del trabajador que hubo un corte, igual le descuentan como el día porque no lo trabajó. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Ahora, ahí dijiste un concepto que tampoco se puede hacer. No le pueden bajar el sueldo. Eso también es ilegal. A menos que te hagan firmar un documento en el cual tú firmes y aceptes que te lo están bajando. Pero legalmente y en forma unilateral, los sueldos no se pueden bajar. ¿Ya? Ojo con eso. Yesenia, dígame. Sí, profe, es verdad lo que usted dice, no se puede bajar, incluso es más cuando uno recibe un bono adicional al sueldo y ese bono supera más de los 6 meses, tampoco te lo pueden quitar, aunque quiten el bono, a ti no te pueden bajar tu remuneración. Derecho adquirido se llama eso. Derecho adquirido, exactamente. Sí, así es. Ahora, ¿que las empresas lo hacen? Sí. Sí, lamentablemente sí. ¿Ya? Yo lo que les tengo Lo, que informar es lo que dice la ley. Que lo las hacen empresas porque no lo hagan. muchos trabajadores no se informan o no leen o no están, o se aprovecha el empleador porque las personas los ven como personas ignorantes, pero cada día más son menos los trabajadores ignorantes o que no están informados, para que no se escuche feo. Sí, exactamente, exactamente. Pero ojo con eso, ojo con lo que uno dice sí, las empresas dicen y hacen muchas cosas, exactamente, pero la gran mayoría están fuera de la ley, porque no corresponde hacerlo, ¿ya? Entonces,
Si yo llego a la empresa y se cortó la luz y no pude trabajar en todo el día, no me pueden descontar el día, ¿sí? Es más, eso es con respecto a la luz. Si yo llego a la empresa y no hay agua, de acuerdo a la ley de higiene, ¿cierto? No puede tener corte de agua con más de 4 horas. Si llega a 4 horas tiene que despachar a la gente, más ahora, ¿cierto? Bueno, con el tema de la pandemia y todo. Pero sin pandemia, uno no puede estar en un lugar donde no hay agua, ¿ya? Por lo tanto, tampoco te podrían obligar a aquello, ¿sí? Yesenia, dime. ¿O se te quedó la mano Jefa, arriba? sí, perdón, disculpe, jefa, o sea, profe, el último ejemplo para terminar y avancemos con la clase. Lo que pasa es que cuando hubo el estallido social, llegaron las bombas Molotov al edificio. Tuvieron ¿Ya? que evacuar el edificio y yo trabajo turno de tarde. Entonces a nosotras se nos avisó que no íbamos a tener jornada laboral el día viernes por un inconveniente. No dijeron que inconveniente, pero que nos estaban obligando a ir el día sábado y nuestro contrato es de lunes a viernes. ¿Ya? Entonces nos estaban obligando a reemplazar el viernes por el sábado, pero sin dar ningún motivo. Entonces, por mis compañeras del turno de la mañana, yo supe que había sido por ese inconveniente. Entonces, yo le avisé a mis compañeras y le dije, ¿saben qué, chiquillas? El sábado no hay obligación de ir porque el viernes hubo tal inconveniente y aunque nosotras no hayan cancelado el turno, nos tienen que pagar el día igual porque fue un caso fortuito, no fue por un caso de emergencia, como usted lo acaba de avisar, y no tienen por qué obligarnos a ir a trabajar en nuestro día libre. Y, pucha, nos faltó la que fue igual, pero yo no fui y me tuvieron que pagar igual, porque si no yo iba a acudir a la inspección. Sí, claro, sí. Lo que pasa es que, claro, es un poco lo que decía la compañera, ¿cierto? Que muchas veces las empresas se aprovechan porque los trabajadores no todos están informados, no todos están informados. Entonces, cuando uno esté trabajando en esto, uno tiene que ser lo más transparentemente posible para todo, ¿ya? Nosotros en esta pega somos el jamón del sándwich, ¿sí? Por un lado tenemos a los trabajadores, por el otro lado tenemos la empresa, ¿cierto? Nosotros estamos en el medio. Entonces nuestra Profe, pega siempre tiene que ser súper equilibrada para ambas partes. Dígame. y por ejemplo, yo trabajo 30 horas semanales, pero nuestro contrato de trabajo no nos dice que tenemos que trabajar de lunes a sábado, solamente dice que tenemos que cumplir las 30 horas semanales. Ya, En porque este eres part-time. caso, claro, en este caso el empleador puede distribuir las horas semanales en lo que él estime conveniente. Sí, Ya. sí, exactamente. Porque tienes un trabajo part-time. A menos que en el contrato diga de lunes a viernes 30 horas. Pero Claro, si no lo no dice, especifica ya. los días. Si no lo dice, ellos tienen la libertad de decir, en estos días tiene que cumplir las 30 horas. Sí, Claro. eso es Ya, así. muchas gracias. Eso está bien. Sí. Entonces, entonces este tema de los contratos, chiquillos, es algo que tiene que quedar súper, súper claro, ¿cierto? Los contratos tienen estipulaciones, las estipulaciones son qué es lo que debe contener, ¿cierto? Y esas estipulaciones tienen que quedar súper claras, tanto para la empresa como para el trabajador, por lo que me está comentando la Carolina, ¿cierto? Que dice 30 horas, pero no dice si es de lunes a viernes, de lunes a domingo, no lo dice. Eso debiera decirlo, ¿cierto? Ahí debiera decir por lo menos de lunes a domingo, 30 horas, ¿cierto? Con, no sé, con un día libre a la semana, etcétera. Pero eso de que no esté indicado, ¿cierto? No debiera ser. Ahora, cuando son contratos part-time, sí, sí. Pero a mayor transparencia, ¿cierto? Es mucho mejor el documento. Eso es relevante. Bien, sigamos. Una consulta, y nosotros como recursos humanos más adelante, cuando nos desempeñemos, tenemos que decir estas cosas a los jefes, por ejemplo. Sí, claro. Y si ellos dicen que no hay que poner en el contrato, ¿no se pone? Ya. No hay que hacer, sí. A ver, nosotros somos staff,
¿cierto? ¿Y qué significa ser staff? Que nosotros solo damos sugerencias, porque tú no contratas a nadie, tú no despides a nadie, ¿cierto? Tú se lo sugieres lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero una vez que tú hiciste la sugerencia y que tú dijiste, de ahí en más la responsabilidad no es tuya. Esta labor también es bien ingrata también, chiquillos. No crean que esto, no. Tiene sus Pero, momentos profe, súper ingratos. Dígame. por ejemplo, ya, nuestro jefe nos dice eso y nosotros le damos la sugerencia y dice, no, ponelo así ya. Pero nosotros, por ejemplo, como recursos humanos, podemos ayudar a ese, por ejemplo, si está perjudicando a un trabajador y ya le están finiquetando y todo, y están perjudicando al trabajador, nosotros podemos hablar con ese trabajador y decirle, ¿sabe qué? Está pasando tal cosa, anda se me olvidó el nombre, Dirección del a la trabajo. inspección del trabajo No puedes. para reclamar tal situación y para que No te puedan puedes. ayudar. No puedes. O sea, a ver. Si te quieres juntar en el café de la esquina, ¿cierto? En cualquier lugar que no sea la empresa y por mutuo propio se lo quieres decir, ahí depende de tu libertad. Mira lo que estamos hablando, de tu libertad. Pero dentro de la pero en ese momento, ¿cierto? Dentro de tu libertad, se lo vas a decir, ¿cierto? Como Camila, como Rosa, como Yesenia, como, ¿sí? Pero dentro de la empresa no lo puedes hacer. Porque dentro de la empresa juegas un rol, ¿sí? Tienes un puesto y un funcionamiento. Lo puedes hacer, sí, pero como tú, persona, en otro lado. No sé si entendiste la diferencia. O sea, no podrías tú llamarle a la oficina de recursos humanos y decirle, oye, ¿sabes qué? Esto es así, así, así que tenéis que ir a reclamar. No lo puedes hacer dentro de la empresa. No lo puedes hacer. No sé ¿Y por si qué no se puede? Es porque es que lo encuentro como raro, porque al fin y al que cabo no se lo supone que vas a nosotros poder estamos, hacer. No lo vas a poder hacer porque ¿sabes qué? Lo que va a pasar es que ese trabajador lo más probable es que le diga a otro. Incluso le puede decir a su propio jefe, oiga, ¿sabe? Lo que pasa es que la Rosita me dijo que no tenía que firmar esto, que esto estaba aquí, que esto estaba mal y que me querían cagar y que no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué va a pasar contigo? Nos van a echar. Obvio, pues. por lo Lógico. menos por mi moral, no podría no hacerlo. Ya, pero, Por lo menos yo. ¿sabe? Sí, claro, indudable. Uno siempre tiene una reserva de moral por ahí, es indudable. Y es bueno que sea así. Pero a eso me refiero, ¿cierto? Cuando uno dice, esta pega es ingrata. Es ingrata. Sí, porque te vas a encontrar con esas situaciones, claramente. Siempre van a haber las mismas situaciones, pero va dependiendo de uno cómo las tome, cómo lo haga personal, porque más que nada es trabajo. No lo podemos tomar todas las situaciones que pasen dentro de la corporación, en este caso, o de la empresa, personal, porque si fuera así nos vamos a volver locos. No, pero indudable. Claro que sí. Claro que sí. Ahí no, nada que hacer. Nada que hacer. Tenéis que hacer la separación, de todas maneras. Bien, chiquillos, sigamos. Por otro lado, el principio del derecho chileno tiene, perdón, el derecho laboral chileno tiene principios, ¿sí? Y tenemos tres principios importantes, ¿cierto? Que tiene que ver con, primero, el principio de la buena fe, ¿ya? Y es lo que estamos hablando, precisamente, esto de la buena fe, ¿cierto? De saber que las cosas se tienen que hacer bien, ¿cierto? Desde ahí partimos, es el piso, que las cosas se tienen que hacer bien, conforme a la ley, ¿cierto? Que tiene que haber una conciencia de ese actuar a la ley, y además tiene que ser objetiva, mira, actuar responsable, ¿sí? Por otro lado, también tenemos un principio de la no discriminación. Mira lo que dice ahí, de lo que estábamos hablando. Por lo tanto, uno no puede hacer discriminaciones ninguna con ningún trabajador. Ahora, esto está un poco más ahondado ahora, ¿cierto? Porque a pesar de que esto es muy antiguo, ¿cierto? Recién ahora como que la gente lo considera bastante más. Por otro lado, tenemos el principio de la irrenunciabilidad. Mira lo que dice ahí. Entonces tenemos tres principios. El principio de la buena fe,
el principio de la no discriminación y el principio de la irrenunciabilidad. ¿Qué significa eso? Que la ley te protege hasta de ti mismo. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, las mujeres cuando se embarazan, ¿cierto? No, si yo voy a trabajar hasta el último, pero ¿para qué me voy a ir a la casa si yo estoy súper bien? No, déjeme nomás mi rodillita antes del parto, ahí yo me voy a ir. Entonces, no, la ley dice no. La ley dice que usted al 7º mes tiene que irse a su casa. Entonces tú no puedes renunciar a eso, ¿cierto? Por eso habla de principio de irrenunciabilidad. No puedes. La ley te protege hasta de lo que tú haces en contra de ti mismo. Por ejemplo, otro más, el tema de las horas extras. No, jefe, no se preocupe, si yo puedo trabajar hasta las 12 de la noche haciéndole horas extras, no hay ningún problema. No, la ley dice que son 2 horas. 2 horas diarias. ¿Cierto? Entonces, por mucho que el trabajador lo quiera, a la empresa no le sirve un trabajador cansado. Porque si ese trabajador además trabajara en una máquina, por ejemplo, y al otro día estuviera cansado, podría sufrir un accidente. ¿Sí? Entonces, por eso dice que la ley te defiende hasta de ti mismo. A eso se refiere que tiene carácter con carácter tutelar. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, mi papá trabaja en una empresa. ¿Ya? Y normalmente hace más de 2 horas extras diariamente. Normalmente son entre 4 o 6 por diferentes motivos. Y la empresa en este caso no hace nada al respecto. O sea, las toman como horas extras, se las pagan, todo bien, entre comillas, por decirlo así. ¿Cómo se podría solucionar ese tema? Porque muchas veces, por ejemplo, no está realizando trabajos que dicen en su contrato así como, oye, tú tienes que hacer esto y esto, sino que está haciendo trabajos totalmente aparte. Ya, pero esos trabajos se los pagan, ¿no? No. ¿Y eso fuera de su horario? Sí, por ejemplo, ya le doy un ejemplo. Hace poco entraron, porque yo vivo en una casa y también está conectada con la empresa donde trabaja mi papá. Son 2 contratos. Un contrato que está a nombre de mi mamá, que es por seguridad de tipo guardia, Ya. como para resguardar durante la noche en caso de robo, etcétera. Pero mi papá tiene el contrato de trabajador ahí en la empresa. Pero muchas veces él se tiene que quedar hasta hartas horas más tarde, por ejemplo, entre 3 horas, porque vienen a arreglar, por ejemplo, las cámaras. O hace poco pasó un incidente donde él tuvo que arreglar un piso de una oficina porque se había roto. Y yo le dije, ya, bacán, entonces, ¿te lo pagaron, supongo? Me dijo, no, fue como que me lo pidieron hacer. ¿Qué se podría hacer en esos casos? Súper difícil, porque ahí tú vives, además. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí es cuando la libertad quedan atrapadas por las necesidades. Lamento decírtelo. Y eso va a significar que, bueno, si el contrato de vigilancia lo tiene tu madre, ¿cierto? Deberías seguir teniendo tu mamá. Si tu papá no quiere seguir siendo, digamos, entre comillas, haciendo funciones que no le corresponden, tu papá tendría la libertad de irse, ¿cierto? Pero en ese caso, ahí se vería perjudicada tu madre. Porque ¿qué pasa si le cortan el contrato a tu mamá? Sale toda la familia para afuera. Entonces ahí, lamentablemente, no hay mucho que hacer, no hay mucho que solucionar. Probablemente, si es que tu padre tiene la valentía de hablar con su jefe y explicarle la situación, ¿cierto? Y hacerle entender que, oye, mi labor es esta, ¿cierto? Si van a haber otros trabajos y tratar de llegar a un convenio, ¿cachai? A un arreglo, aunque sea de dinero, ¿sí? De horarios, de dinero, de no sé qué, permisos libres, de tu idea, puede ser muchas cosas. Pero mientras tu padre aguante la situación, la verdad es que ahí ya no se puede hacer mucho. Lo lamento.
de acuerdo a los antecedentes que tú me estás dando. No sé si había algo más. Alguien estaba levantando la mano, creo que era la Yesenia. Sí, profe, es que a lo mejor el papá de la compañera a lo mejor estaba bajo suscrito al artículo 22, por lo cual yo creo que usted lo sabe más que yo, que aquí en Chile las empresas se aprovechan demasiado de ese artículo, lo adaptan a su conveniencia y se aprovechan del trabajador y lo hacen trabajar mucho más de 45 horas semanales y no te pagan esas horas de más, no te pagan horas extra. Sí, exacto. No creo que sea tu caso, ¿cierto? No sabes el contrato de tu papá, Cristian. O sea, es que es un tema bastante complicado porque, por ejemplo, el contrato está a nombre de mi mamá, pero el que en el fondo está ejerciendo la labor es mi papá. O sea, si pasa un incidente acá que entran a robar, el que tiene que ir a la comisaría por ser el primer sospechoso es él y no mi mamá. Mi mamá solamente tiene como el nombre. Entonces, en verdad es todo un enredo. De ahí sale mucha mezcla de cosas ahí. Sí, ya, sigamos. Entonces, la legislación laboral, dice, se define como legislación laboral a todas aquellas directrices impuestas por el Estado de Chile a la relación entre, obviamente, los trabajadores y las empresas, ¿cierto? A eso se le llama legislación laboral, que está las directrices impuestas, mira lo que dice ahí, y también dice por el Estado, ojo con eso, no dice gobierno, dice Estado. Recuerden que el Estado está más arriba que el gobierno, ¿ya? Los gobiernos son de turno, son los que pasan cada 4 años en Chile. Entonces, esta legislación laboral chilena tiene varias cosas, entre ellas tiene tratados internacionales, ¿cierto?, en las cuales Chile suscribe ciertos pactos y que se respetan ciertos derechos u obligaciones que otros países también lo hacen. También tenemos las jurisprudencias que por lo regular los hace la Dirección del Trabajo en algunos temas determinados. Sucedió un caso específico, ¿cierto? Y la Dirección del Trabajo dice ya, de aquí en adelante, ¿cierto? Entonces vamos a hacer este procedimiento de acuerdo a este ejemplo. Entonces también en ese caso se fija la jurisprudencia, a eso se refiere, significa que desde ahí en adelante comienza. Y por último tenemos los reglamentos internos, ¿cierto? Que son normas dentro de la empresa. Entonces tenemos tratados internacionales, ¿cierto? Que son como por fuera, la jurisprudencia que son al interior de los países y los reglamentos internos que son al interior de las empresas. Recordemos además que los reglamentos internos son parte integral del contrato de trabajo. Por lo tanto, lo que no contenga el contrato de trabajo podría contenerlo el reglamento interno. ¿Ya? Damos. Ahí están mis datos, chiquillas. Ahí están mis correos. Tengo ahí 2 correos, ¿cierto? Pero el que yo sugiero que utilicen es el Gmail. ¿Por qué? Porque el Gmail me llega a mi celular. Entonces es más rápido. Ya los otros son un poquito más complicados, así que para todos los efectos es mejor este, rosita.ampuero1967@gmail.com. Bien, chiquillas, hasta acá llegamos. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Todo bien, profe. Súper. Nos vemos mañana entonces. Buena clase, profe. Excelente. Qué bueno. Muy buena clase. Les gustó. Ok. ¿Y va a subir la clase? Por supuesto. No es inmediato. Ojo con eso. No es inmediato porque se tiene que convertir la clase, luego la tengo que subir a YouTube, luego desde YouTube la tengo que subir Entonces, eso demora un poquito, yo espero que durante el día pueda estar. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Listo, Ya, un profe, gusto gracias. conocerte. Hasta mañana, Hasta profe. Hasta mañana. Besos. Chao, profe, cuídese. Gracias. Chao.